Masejet Zebahim Daf Peivav Amud Alef 86a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Mishnah: Ve'elu imalu yerdu, besar koche kodashim u besar kodashim kalim, u motar haomer ushte alechem velechem apanim, u sheyarem menachot ve'haketoret. La Mishnah en esta primera parte nos menciona una lista de ciertas cosas que, a pesar que son válidas, que son kesherim, si suben y no tienen ninguna invalidez, si suben al Mizbeach, debemos ¿qué? Bajarlos del Mizbeach. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna afinidad, ningún shayahut con el Mizbeach. ¿Cuáles son estas cosas? Dice la Mishnah: la carne de koche kodashim y la carne de kodashim kalim. ¿Por qué? Lo único que sube al Mizbeach es la carne de korban olá. Pero en el resto de korbanot de koche kodashim o todos los korbanot de kodashim kalim, la carne no va al Mizbeach, sino quien la come, el humano. En koche kodashim la carne la come el Cohen, y en kodashim kalim la carne la come ¿quién? Inclusive un Israel. Por lo tanto, si la carne de los korbanot de koche kodashim o kodashim kalim suben al Mizbeach, ya que no tienen ninguna afinidad con el Mizbeach, porque quien lo consume, el humano, debe bajar del Mizbeach. Igualmente dice la Mishnah: Motar haomer. Había un korban que se llamaba korban haomer, que hacían una vez al año el segundo día de Pesach. ¿Sí? Del homer sacaban, venía de la cebada, sacaban un kometz, ¿sí? Y ese kometz lo ponían en el Mizbeach. Los residuos, ¿qué hacían con ellos? ¿Lo comía quién? Los kohanim. Entonces, si el residuo lo pusieron sobre el Mizbeach, también ese residuo no tiene ninguna afinidad con el Mizbeach, y por lo tanto, si lo pusieron sobre, aún así, aunque ya lo pusieron sobre, hay que bajarlo. Igualmente, shte alechem. ¿Qué es shte alechem? El korban de shte alechem que traían junto con kivseh shel metzibur en Shavuot. ¿Sí? Estos panes se dividían entre los kohanim para que lo consuman y no lo subían al Mizbeach. Entonces, si una persona vino y lo subió sobre el Mizbeach, si un kohen lo subió sobre el Mizbeach, aún así tiene que bajar. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna afinidad con el Mizbeach. Otro caso más es lechem apanim, los 12 panes que habían sobre la mesa. Igualmente también, ¿quién los comía? Se los repartían entre los kohanim, ¿sí? Y nunca lo ponían sobre el Mizbeach. Entonces, si alguien vino y lo puso sobre el Mizbeach, aunque está kasher, está todo bien, tiene que bajarlo porque nuevamente no tiene ninguna afinidad con el Mizbeach. Igualmente, shayarem menachot. ¿Qué es shayarem menachot? ¿Sí? Shayarem menachot es los residuos de la minjá. Explico: normalmente una minjá de harina se agarraba un kometz y colocaba sobre el Mizbeach. Los residuos, ¿quién lo comía? Nuevamente los kohanim. Entonces, si esos residuos lo colocaron sobre el Mizbeach, aunque lo subieron, hay que bajarlos. ¿Por qué? Porque nuevamente no tienen ninguna afinidad con el Mizbeach. Y por último, el ketoret. ¿Qué es el ketoret? Incienso. ¿Sí? Porque si eso sí tiene que ver con el altar. ¿Dónde lo ponen en el altar? ¿Pero en qué altar? Interno. Entonces, si lo pusieron en el altar externo, no tiene ninguna afinidad y hay que bajarlos. Entonces, todas estas cosas son un grupo de cosas, una lista de cosas, que a pesar que son kesherim, está todo perfecto. Si lo subes, hay que bajarlo porque no tiene ninguna afinidad con el Mizbeach. Sigue diciendo la Mishnah: Atzemer sheberashe kevasim, vesear shebizkan teyashim, ve'atzamot ve'agidim ve'akarnaim ve'atlefa'im, bizman shemechubarim ya'alu, sheneemar v'iktira kohen et hakol, pershu lo ya'alu, sheneemar ve'asita oloteja habasar ve'hadam. Ahorita la Mishnah en esta segunda parte nos menciona una lista de cosas que en ciertos casos, ¿sí?, suben al Mizbeach, se pueden subir al Mizbeach, y en otros casos, esas mismas cosas no pueden subir al Mizbeach. ¿Qué cosas son? Dice la Mishnah: la lana que está en la cabeza de los corderos, o el pelo que está en la barba de los machos cabríos, o los huesos, o los tendones, o los cuernos, o las pezuñas. Todas estas cosas, si están unidas, si están conectadas con el corbán todavía, entonces cuando subes el corbán puedes subir también, ¿qué? Cuando ofrendas puedes también poner estas cosas. ¿Y cuál es la fuente para esto? Vaikra 1.9, que dice: Veiktira kohen et hakol. Uno puede subir al Mizbeach todo, mientras que esté, ¿qué? Unido. Muy bien, mejubar, conectado. Sin embargo, si ya se separaron estas cosas del corbán, ya no puedes subir al Mizbeach. ¿Cuál es la fuente? Porque hay otro pasuk en Devarim 12.27 que dice: Veasita o loteja, lo que subes al Mizbeach, que es Habbasar ve'adam. Lo que colocas sobre el Mizbeach es la carne y la sangre. El corbán olá, ¿sí? La carne y la sangre, ¿sí? Pero no los huesos y todas esas cosas. ¿Cuándo es este pasuk? Cuando está desconectado, cuando ya está separado. Así nos dice la Mishnah.
La Gemara nos trae una baraita que nos amplía un poco esta última parte de la Mishnah. Tanu Rabbanan, Viktira Kohen et hakol hamizbecha, lerabot ha'atzamot ve'agidim ve'akarnaim ve'atlefayim. Yachol afilu pershu. Talmud lomar ve'asita oloteja habasar ve'hadam. Y basar ve'dam. Yachol, yachalot, gidim ve'atzamot ve'yale basar legabe mizbech. Talmud lomar Viktira Kohen et hakol. Hakeitzad, mechubarim ya'alu, pershu afilu hen berosh hamizbeach, yerdu. Ok. La Gemara nos trae una baraita. Llamemos esta baraita la primera baraita, ¿sí? La primera baraita de la clase. La baraita nos dice lo siguiente. Por un lado tenemos un pasuk en Vaikra 1.9, tratemos de recordar las fuentes. 1.9 que nos dice Veiktira Kohen et hakol a Mizbeja. De aquí, dice la baraita, incluimos que también se puede subir a Mizbeja, que no solamente el corbán, sino también sus huesos, sus tendones, cuernos y pezuñas. Según esto, uno hubiese pensado que inclusive si ya se separaron. No, pero por otro lado hay otro pasuk en Devarim 12:27 que dice Veasita oloteja basar ve'adam, que nada más la carne y la sangre en Corban Olá es lo único que sube, pero las otras cosas no. ¿Sí? Por otro lado, si te hubiese dicho nada más el segundo pasuk, ¿sí? Que te dice Veasita oloteja basar ve'adam, el de Devarim 12:27, hubiese dicho que solo carne y sangre, pero lo que es pezuñas, tendones, cuernos, todas esas cosas, no puede. ¿Sí? Pero por otro lado está el otro pasuk que dice que el otro pasuk, Vitira Kohen et hakol, hamizbeja et hakol, el pasuk en Vaikra 1.9, hakol, todo, también eso. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿O todo o nada? ¿Cómo es la cosa? Dice la baraita, te voy a explicar. Cuando está conectado, cuando están unidos a la carne, ahí suben junto con la carne, en Corban Olá. Recuérdense que solo Corban Olá es la que sube la carne, ¿verdad? ¿Sí? Pero si ya están desconectados, ahí nuestra Mishnah que dijo, ahí no suben. Dijo nuestra Mishnah, aquí la baraita agrega, no nada más no suben, sino también si lo subieron, bajan. ¿Ok? Así la baraita aquí nos agrega. ¿Sí? Así dice esta baraita. Mira la Gemara de inmediato pregunta, Mantana de Shamatle de Amar Pershu Yerdu. Rebi. De Tanya. Veiktira Kohen et hakol hamizbecha lerabot ha'atzamot ve'agidim ve'akarnaim ve'atlefayim. Afilu Pershu. ולמה אני מקיים ועשית עולותיך בשר ואדם, לומר לך, עיקולי עולה אתה מחזיר, ואי אתה מחזיר, עיקולי גידים ועצמות. רבי אומר, כתוב אחד אומר, והקטיר הכהן את הכל המזבחה ריבה, וכתוב אחד אומר, ועשית עולותיך בשר ואדם, מיית, הכיצד מחוברים פרשו, pero מחוברים יעלו פרשו, perdón, מחוברים יעלו פרשו, אפילו הם בראש המזבח, ירדו. Pregunta la Gemara, ¿quién es el autor de esta primera baraita? Y también de nuestra Mishnah, porque nuestra Mishnah no obstante dice que cuando están desconectadas no suben, pero también está incluido que si suben, ¿qué? Las tenemos que bajar, ¿sí? Entonces, así explica según Rashi, esa es la explicación de Rashi. Pero también pregunta la Gemara, ¿quién es el autor de esta primera baraita que vimos claramente que si está separado estas cosas, las pezuñas, tendones y demás, inclusive no suben, y si suben, hay que bajarlas. ¿Quién es el autor? Dice la Gemara, es Rebi. ¿Dónde vemos que Rebi así opina? En una segunda baraita. Hay una segunda baraita que dice lo siguiente, escuchen bien. Trae el pasuk en Vaikra, el pasuk que mencionamos en Vaikra 1.9, que dice que Veiktira Kohen et hakol, ¿sí? De aquí incluye también no solamente la carne en Corban Olá, sino también que huesos, tendones, cuernos y pezuñas. Inclusive si fueron separadas, todo incluye. Antes que vamos a hacer con otro pasuk en Devarim, Vasito lo deja pasar, vean que no nada más carne y sangre. Para decirte otra cosa, dice la baraita, Tanakama la baraita, para decirte que ikuleola, ¿qué es ikuleola? Ya vimos este concepto antes, lo recuerdo. Ikuleola es cuando la carne de olá fue ya consumida, ya el fuego controló, ¿sí? Ese pedazo, y por el calor estalló y cayó ¿en dónde? En el piso de la azara. Hay que regresarlo, pero únicamente en Corban, pero únicamente en Basar Vedam. Eso que debe decir ese segundo pasuk. Así te lo deja Basar Vedam. El Basar Vedam, si hubo ikulé, si estalló y cayó para afuera, hay que regresarlo. Pero si habían tendones y demás cosas que, según esta opinión, aunque se separaron, hay que subirlas, puedes subirlas. Si estallaron y cayeron afuera en el piso, o sea, no afuera, sino en la azara en el piso, decimos que eso ya no se regresa, no se regresa al Mizbeach. Así opina Tanakama. Viene Rebi y dice, no señor, por un lado un pasuk dice hakol, si el de Vaikra, Veiktira Kohen et hakol hamizbeja, esto no se incluye. Por otro lado tenemos el segundo pasuk en Devarim que nos dice, veasita oloteja basar
Ve Adam, nos excluye, nos dice nada más carne y sangre y no otro. Entonces, ¿cómo hacemos? Uno incluye, otro nos excluye. Dice la Gemara, te voy a explicar. Dice, pero no la Gemara, dice la varita Rebi. En la varita segunda opinión dice, te voy a explicar. Si están conectados, queda incluido en estas cosas. Si están separadas, ya quedan no incluidas, sino excluidas. Entonces, vemos claramente que quién es el que dice que cuando está conectado sube y si no está conectado, ¿qué? De hecho, aquí dice que cuando están separados, no nada más que no sube, sino que si subió, lo bajas también. Así dice Rebi. Entonces, ¿quién es el autor de la baraita anterior? Rebi. ¿Por qué? Porque Tanakama en esa segunda baraita que nos dice que aunque estén separados, adelante, súbelo. ¿Sí? Ok. Seguimos. Pirshu yerdu. Amar Rabbi Zera. Lo shanu ela shepirshu klape mata. Aval klape mala karu veu de ikrevu leikul vafiru pirshu. Amar Rabbi Kamar. Lo shanu ela shepirshu leachar zerika. אבל פרשו קודם זריקה, עתי זריקה, ושריתינו אפילו למבד מיני וקטעת הסכינה. סבר לה כי ידי אמר רבי יוחנן משלו בישמעאל, נאמר לא יהיה בעולה, ונאמר לא יהיה באשם. מה אשם עצמותיו מותרים, אף עולה עצמות מותרים. מופנה, די לא מופנה, יקל למפלח, מלא אשם שגם בסלו מותר. לא יהיה יתר הכתים. מתי רבה דבר אהבה. סגונדו, עצמות קודשים לפני זריקה מועלים בהם, ולאחר זריקה אין מועלים בהם, ושלעולם מועלים בהם לעולם. אימה ושלעולה פרשו לפני זריקה, אין מועלים בהם. לאחר זריקה מועלים בהם לעולם. ופליגה דרבי אלעזר. דאמר רבי אלעזר, פרשו לפני זריקה מועלים בהם, לאחר זריקה לא נהנים ולא מועלים. La Gemara ahorita en esta parte se enfoca en lo que mencionamos de la baraitá. ¿Qué dijo Rebi otra vez? Que si estas cosas, ¿qué cosas me refiero? Pezuñas, tendones, cuernos, ¿sí? Y huesos. Si pershu, ¿qué significa pershu? Si ya no está mejubar, ya está desconectado, ya está separado, ahí decimos que no pueden subir al misbeach. Y no solamente que no pueden subir al misbeach, sino que si las subiste, hay que bajarlas. ¿Sí? ¿Correcto o no? Así dice Rebi. Viene Rabbi Zera y limita esta alajá de Rebi. Dice, un segundo. Todo lo que decimos esto, que cuando se separó, no puedes subirlo y también si lo subiste no puedes y también si lo subiste debes bajarlo, escuchen bien, cuando al separarlo de la carne, alejaste estas cosas, los huesos, los tendones, etcétera, del fuego, de la pira, de la hoguera, del misbeach. Entonces, o sea, que el cuerpo, la carne estaba hacia la pira y se separó las pezuñas, por decir, que estaban hacia el lado externo. Ahí es que decimos que hay que bajarlos. Pero si se separó y está ahorita más cerca a la pira esos pedazos, ahí decimos que ya que está más cerca, ya tiene que ir a ¿qué? Tiene que mantenerse en el misbeach y tiene que ir a la hoguera, tiene que ir a la pira, tiene que ir al fuego. Dice la Gemara, ¿cómo? No me cuadra. Si se separaron estas cosas, ¿sí? ¿Cómo puede ser que si está un poco más cerca al fuego y todavía no está tocando el fuego ni nada, solo más cerca, que tiene que ir a la hoguera? No puede ser algo así. Por eso la Gemara corrija a Rabbi Zera, lo que dice Rabbi Zera. Y según esta versión nueva, escuchen bien, Rabbi Zera se está refiriendo a lo que uno puede deducir de lo que dice Rebi. ¿Sí? ¿Qué dice Rebi? Que si se separaron estas cosas, pezuñas y demás, ¿qué hacemos? Aunque suben, hay que bajarlas. Mashma que lo único que hay que hacer con estas cosas es que bajarlas. Pero mashma que todavía están dentro de la categoría de Kodashim, es Sekdesh, es Kodesh. Y por ende, si alguien tiene provecho de eso, transgrede ¿qué? Meila. Así mashma, otra vez. Lo único que nos dice él es que ¿qué? Rebi, que hay que bajarlo. O sea, no puede estar en el misbeach, pero mashma que sí es que sí es Kodesh, que es Sekdesh. Y si alguien tiene provecho, entonces ¿qué va a tener? Meila. Viene Rabbi Zera y dice lo siguiente, así explica Rabba. Explica Rabba que según esto viene Rabbi Zera y dice todo esto que decimos, que cuando se separaron estas cosas se consideran Kodashim. Escuchen bien esto, Rabotai. Es únicamente en un caso que se separaron del cuerpo del Corbán posterior a la salpicación, muy bien, a la zerika de su sangre. Ahí es que decimos, ya que fue posterior, la zerika ya consagró todo. Estaba unido ahí, se separó después, sigue siendo Kodesh. Sigue siendo Kodesh, si tienes provecho hay que Meila. Pero si se separó antes de la zerika, de la misma manera que la zerika permite que ahorita la carne del Corban Olá vaya al misbeach, también permite que estas cosas sean usadas ¿para quién? Para los Kohanim, inclusive que se use como mangos de cuchillo. O sea, no va a haber más Meila. Así nos dice
Así nos explica Rabá que se refiere a Rabbi Zera a decir. Repito, Rabbi Zera se refiere a decir todo lo que deducimos de Rebbi. Que Rebbi dice que ¿qué? Que lo que sube, baja. Pero todavía mashma que sigue siendo ¿qué? Kodesh. Está hablando cuando se separó. Esto es cuando se separó únicamente después de la Zerika. Ahí sigue siendo Kodesh. Pero se separó antes de la Zerika y después hubo Zerika. Ahí decimos que la misma manera que la Zerika permite que la carne suba al Mizbeach, también permite que estas cosas vayan para uso de los Kohanim en particular y no haya más Meila. Muy bien. ¿Sí? Así nos explica Rabá lo que viene a decir Rabbi Zera, en la opinión de Rebbi. ¿Sí? La Gemara trae la siguiente observación, dice la Gemara que Rabá opina como lo que dice Rabbi Yohanan, nombre de Rabbi Ishmael, porque Rabbi Yohanan dice en nombre de Ishmael lo siguiente, respecto a Korban Olah en Vaikra 6, 7, 8, dice el pasuk, lo yiyeh, lo leo el pasuk completo, ve'akohen ha'makriv tolat ish, or ha'olah asher ikriv la'kohen, lo yiyeh. Y también en Korban Hasham está escrito lo yiyeh. También en Vaikra 7, versículo 7, uno antes. A Kohen asher echaper bo lo yiyeh. Sí, entonces de estas dos palabras que hacemos, ¿qué? Es de Rasha, y decimos que es lo siguiente, de manera que Korban Hasham, los huesos están permitidos ¿para quién? Para los Kohanim. Igualmente en Korban Olah, los huesos están permitidos para los Kohanim. Esta es la fuente que efectivamente, cuando primero se separó y después fue la Zerika, que efectivamente los huesos pueden usar lo que los Kohanim y no hay problema de Meilá. Muy bien, Hazaku Baruch. La Gemara viene y sigue, dice un segundo, para hacer esta que es de la Shabbat tiene que estar Mufné. ¿Qué es Mufné? Que por lo menos uno de los Lo y Ye estén disponibles, esté extra. Porque si no, uno puede tumbarlo con una pirja, uno puede refutarlo de la siguiente forma. No puedes aprender Olá de Hasham, porque Hasham es más permisivo, porque su carne está permitida también por los Kohanim. Entonces puede ser que como la carne es permitida, también los huesos. Pero Olá, que no es permitida, puede ser que los huesos tampoco. Entonces dice la Gemara, efectivamente, Lo y Ye, uno de ellos, el de Olá, está disponible. Y cuando es Mufne Mitzad Nehad, para esta Gemara, es suficiente hecho que está disponible por un lado. Podemos hacer que sea la Shabbat sin que puedas refutarlo. Viene ahorita Rabá Barabá y pregunta en contra de Rabá de la siguiente baraitá. Escuchen bien la baraitá. La baraitá es de lo siguiente. Huesos de carne de kodashim comestibles. No que los huesos son comestibles, sino los kodashim comestibles. O sea, no korban Olá. Muy bien, no korban Olá. Los huesos no son comestibles. ¿Sí? Huesos de los kodashim comestibles. Escuchen bien lo que dice la baraitá. Estamos hablando de los huesos, otra vez, de los huesos de los kodashim comestibles. ¿Sí? Nos dice la baraitá, previo a la zerika, si tienes provecho de esos huesos, hay que meilá. Después de la zerika, ya no hay más que meilá. Pero cuando son huesos no de kodashim comestibles, sino de olá, que no es una carne comestible, ahí siempre hay que meilá. ¿Entiende la Gemara? Mashma que inclusive si se separó, ¿sí? Antes de la zerika, aún así hay meilá. Contradice lo que dijo Rabá, que dice que cuando se separó antes de la Zerika no hay Meila. Dice la hermana, no. Tenemos que corregir la versión de la baraita y decir lo siguiente, que a diferencia de kodashim comestibles, a diferencia de huesos de kodashim comestibles, en huesos de Korban Olá, escuchen bien, si se separaron, ¿qué cosa? Los huesos de la carne antes de la Zerika, no hay Meila cuando tienes provecho después de la Zerika. Pero si se separó después de la Zerika, hay Meila siempre. Entonces esto cuadra perfectamente con lo que dijo Rabá, que si efectivamente se separó antes de la Zerika, no hay Meila si tienes provecho después de que se proceda a hacer la Zerika. Dice la Gemara de todas formas, listo, ya respondimos a la opinión de Rabá, pero dice la Gemara, Rabá discute con Rabbi Elazar, porque Rabbi Elazar dice sobre huesos de Olá, dice lo siguiente, si separaron los huesos del Korban Olá antes de la Zerika, si se separaron antes de la Zerika, hay Meilá siempre. Y solo si se separaron después de la Zerika, no hay Meilá. O sea, no hay Meilá, pero no puedes tener provecho. Eso no cuadra con lo que dijo Rabá. Con lo que dijo Rabá es Mahloket. Ok, Rabotai, seguimos. Dice la Mishnah, próxima Mishnah. Vekulam shepak'u me'al gavei hamizbeach lo yahazir. וכן גחלת שפקע מעל גבי המזבח לא יחזיר. איברים שפקעו מעל גבי המזבח, קודם חצות יחזיר, ומועלים בהם. לאחר חצות לא יחזיר ואין מועלים בהם. En esta primera parte la Mishnah nos dice lo siguiente. Tratemos de poner atención porque voy a usar términos específicos y vamos a usarlos en esta clase y en la próxima clase estos mismos términos, ¿sí? La Mishnah nos dice
lo siguiente. Dice la Mishnah lo siguiente. Todos los casos que mencionamos hasta ahora, de cosas que subieron al Mizbeach, y decimos que si suben no las bajamos, ¿sí? Y por ende procedemos ¿a qué? A colocarlos en el fuego, en la pira, ¿sí? Si pak'u, ¿qué significa pak'u? Si estallaron, ¿qué significa estallaron? Muy bien, que saltaron de la pira, de la hoguera, hacia el piso de la azara, saltaron del techo del Mizbeach hacia el piso de la azara, no es necesario regresarlos. ¿Estamos o no estamos? Todos los casos que mencionamos hasta ahora, Bekulam, dice la Mishnah, si estallaron del fuego y cayeron del fuego en el que está encima del Mizbeach y cayeron en el piso, ya no es necesario que regresarlos. Igualmente, Gajelet, ¿qué es Gajelet? Una brasa que estaba en el Mizbeach, que se usaba para el fuego, si estalló y cayó en el piso, no hay que regresarlo. Pero, Evarim, ¿qué es Evarim? Pedazos de Korbanot Kesherim, que estaban en la mitad de su proceso de Aktará, o sea, no en la mitad, ya Mashlab Baemaesh, ¿sí? Ya el fuego ya controló ese pedazo, ya lo está quemando. En ese caso, escuchen bien, si estalló del Mizbeach y cayó ¿en dónde? En el piso de la Azara, ahí va a depender en qué momento estalló. Si estalló antes de la medianoche, hay que regresarlos para culminar su Aktará, culminar su quemado. Y si estalló posterior, un segundo, y antes de eso, otra vez, si estalló previo a la medianoche, hay que regresarlos. Y si hay que regresarlos, significa que no ha culminado el proceso. Y si no ha culminado el proceso, si alguien tiene provecho, ¿qué transgredió? Meila. Muy bien, hay Meila. Y por otro lado, si estalló de encima del Mizbeach hacia el piso posterior a la medianoche, ahí no hace falta regresarlo. Porque el hecho que pasó la medianoche, vamos a ver esto en la Gemara, se consideran ya consumidos. Se considera. Aunque no estén, se consideran. Y ya que no es necesario regresarlo, significa que culminó su proceso. Si culminó su proceso y alguien tiene provecho, no hay Meila. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Entonces, otra vez, cualquier cosa que mencionamos hasta ahorita que está inválido o algo así, ¿sí? Si estalló, no lo regresas. Brasa, si estalló, no lo regresas. Pedazos de Korbanot Kesherim, carne, ¿sí? Sí. O pedazos de Korbanot Kesherim, no nada más carne. Lo que van en las partes sacrificiales, ¿sí? De Korbanot Kesherim, ahí, si estalló, ¿qué hacemos? Estamos hablando cuando estalló, cuando ya el fuego controló el pedazo. Cuando de cierta forma ya lo quemó, pero no lo volvió todavía, vamos a ver en la Gemara, no lo volvió ceniza, no lo volvió carbón todavía. Si está seco, se lo endureció, vamos a ver en la Gemara. Ahí, si estalló, depende, en este caso depende de la hora. Previo a la medianoche hay que regresarlo y por ende Meila. Posterior a la medianoche no hay que regresarlo y por ende no hay Meila. Así nos dice la primera parte de la Mishnah. Segunda y última parte de la Mishnah, que Shem Shamizbeach Mekadesh et Arrahuilo, Kachakevesh Mekadesh, que Shem Shamizbeach Veakevesh Mekachim et Arrahuil Lahem, Kachakelim Mekachim. La Mishnah culmina diciéndonos una regla, que la vamos a analizar también en la Gemara más adelante, que nos dice lo siguiente, de la misma manera que vimos hasta ahorita, que el Mizbeach santifica lo que sube en él, aunque sea algo inválido en ciertos casos, lo santifica. Perdón, el Mizbeach santifica algo apto para él si sube en él. Tiene que ser de cierta forma que tenga cierta afinidad, ¿no? ¿Recuerdan? Sí. Entonces, de la misma manera que un Mizbeach santifica algo apto para él, apenas lo suben, aunque tenga una invalidez, ahí se tiene que quedar. Igualmente el Kevesh, ¿qué es el Kevesh? La rampa del Mizbeach también santifica algo apto para él. Y agrega la Mishnah, dice, de la misma manera que el Mizbeach, que el altar y el Kevesh y la rampa santifican cosas aptas para él, igualmente los Kelim, los utensilios, los Kisharet, también santifican. Vamos a ver qué y cómo exactamente en la Gemara. Dice la Gemara, Ejidami, ideit beumamash, afilu leachar chatzot nami, idelet beumamash, afilu kodem chatzot nami lo tzricha beshrire. Ok, escuchen bien la pregunta de la Gemara, pero antes de decir la pregunta, quiero hacer una pequeña introducción. Vamos a ver en la Gemara, literal, acabando esta explicación, vamos a ver la próxima parte de la Gemara, que nos dice que tenemos un pasuk.
o mejor dicho, no son dos pesukim, tenemos un limud, una derashá, una interpretación, que de ahí sacamos, a ver, regreso. La Gemara se enfoca en lo que vimos en la Mishnah, que Evarim, si estallaron, depende de la hora. ¿Previo a medianoche o posterior a medianoche? Fantástico. Entonces, antes de explicar lo que acaba de leer, les adelanto. Literal, en unos minutos vamos a ver en la Gemara que hay una derashá, hay un mekor en la Torah, hay una fuente en la Torah, para decirnos que la medianoche es el momento que causa que los Evarim, ¿sí? Que los pedazos de corbán que estaban ¿en dónde? En la pira, en la medianoche ya se consideran ¿qué? Meucalim. Se consideran ya ¿qué? Consumidos. Se consideran ya carbón, se considera ya ceniza. Vamos a ver, así es un limud que vamos a ver más adelante. ¿Eso qué es? ¿Qué es de la Takatú? Pasa medianoche y se considera así. Pero la Gemara viene y pregunta, también si tenemos ese pasuk, que lo vamos a ver más adelante. Dice, un segundo. Quiero saber cuál es el caso con esos Evarim que estallaron y cayeron en el piso. Si todavía Yesh Bahem Mamash, ¿qué significa Yesh Bahem Mamash? Que tienen todavía sustancia, o sea que todavía no se han quemado, todavía están suavecitos, se siente la carne todavía suave, ¿sí? Entonces, también después de Hatzot, si estallan, y caen al piso, debería ser que tienes que regresarlo. Es que vas a decir, no, Let Beu Mamash, ya no queda nada. Si se consumió completamente. Si se consumió completamente, pues también antes de medianoche, si estalló y cayó en el piso, déjalo, ¿por qué tienes que regresarlo? Ya se consumió. ¿Está clara la pregunta de la Gemara? Dice la Gemara, no, pero tú no puedes decir la Gemara Shvisinai cuando es en contralógica. Hay bazar, si hay bazar no saliste de Jehová, y si ya se consumió, ojalá, no hay más. Dice la Gemara, te voy a decir el caso. Aquí el caso es un caso medio. Por un lado, no es que yesh bo mamash, no es que todavía queda carne, no es que todavía queda humedad del pedazo, y por otro lado no se volvió carbón, no se volvió ceniza, sino se endureció. ¿Ok? Dice la Gemara, Beshriré. Estamos hablando en Evarim, que se quemaron, que el fuego lo controló. Hemos dicho varias veces este concepto, que el fuego lo controló. ¿Qué significa lo controló? Causó que ese pedazo se vuelva duro, seco. O sea, toda la humedad, todo el líquido ya se quemó, ¿sí? Pero todavía tiene la forma de carne, tiene la forma de Evarim y no se ha vuelto ¿qué? Carbón o ceniza. Carbón, ceniza es el mismo grupo, es extremo, ¿sí? Entonces, en este caso, ya puedo entender, por un lado no tiene carne, o sea, no tiene líquido, no tiene humedad, y por otro lado no es carbón. O sea, ahí en este caso es que entendemos y decimos, mira, si ya pasó medianoche, tenemos la Gezerat Takatú que vamos a ver más adelante, que si ya está en este estatus, que endureció, que el fuego ya lo controló, ya se considera que consumido, ¿sí? Si ya apenas pasó la medianoche, ¿sí? Y antes no se considera todavía consumido, ¿sí? Ok. Pero también la Gemara dice, Mina Anemile. ¿De dónde vemos esto? Que efectivamente cuando pasa la medianoche, ya este pedazo que está endurecido. Entonces, tenemos tres términos. Usemos estos tres términos. ¿Cuáles son los tres términos? Cuando yesh bo mamash, cuando tiene sustancia, o sea, cuando tiene líquido, cuando tiene humedad. Dos, cuando ya se endureció me refiero cuando se secó, cuando ya no tiene líquido, cuando ya está duro, cuando ya está quemado de cierta forma, ¿sí? Cuando ya el fuego lo controló, ¿sí? Ya el fuego lo quemó, lo acabó, ¿sí? No lo acabó. Y está el tercero, que es cuando se vuelve carbón o cenizas. Entonces el caso aquí es cuando, en el caso medio, ¿sí? ¿Cuándo qué? Cuando se endureció, llamémoslo así. ¿Dónde? Entonces tenemos que buscar ahorita la fuente. Dijimos que hay un pasuk, que ahí aprendemos que antes de Hatzot no se considera consumido, por lo tanto hay que regresarlo, se estalló. Y después ya se considera consumido, que se trata Katub y listo, ahí ya no hace falta regresarlo, sí, estalló después de Hatzot. Minane Mile, ¿cuál es ese pasuk? ¿De dónde lo aprendemos? Dice la Gemara, Amarrab Katub Hadomer Kol Halayla Veiktir, Ve Katub Hadomer Kol Halayla Veerim, Halkeu Hetzio Leaktara, Ve Hetzio Leharama. Mativ Rav Kahana Bechol Yom Torem et Hamizbeach Mikrot HaGeber o Samuch Lo Milefanav. ¿Saben qué? Expliquemos esta parte antes del Mativ este. Dice Rav, te voy a decir. Tenemos dos pesukim. Ya claro, los pesukim no están dichos en la Torah, al igual que vamos a citarlos ahorita. Pero el concepto sí está mencionado. ¿Ok? Entonces agarremos las palabras de la... Por un lado tenemos un pasuk
que nos dice, le cito el pasuk real, Vaikra 6.2, Hi aolá al moquedá la misbeach kol al-laila ad boker. O sea, básicamente en este pasuk está diciendo kol al-laila, está hablando sobre qué, sobre Aktará, sobre la quemada. Nos dice el pasuk kol al-laila veiktir, que toda la noche se puede, ¿qué? Que la mitzvah de quemar los evarim es durante toda la noche. O sea, ¿qué significa que tengo que quemar un pedazo toda la noche? Que tengo que lograr que se convierta en ¿qué? Carbono ceniza, el tercer nivel, exactamente. ¿Sí? Y según esto, si estalló en la mitad de la noche, ¿sí? Y todavía no es carbono y ceniza, aunque esté endurecido, hay que regresarlo, aparentemente. Eso es un pasuk. Por otro lado, hay otro pasuk, que es el mismo Vaikra 6, pero 2 y 3, el 2 y el 3, que nos sale de ese pasuk, ese Verim etadeshen, dice el pasuk 3. Y también el Kol Halayla va sobre eso. Entonces aprendemos Kol Halayla Verim. Toda la noche se puede hacer ¿qué? Haramá. O sea, ¿qué es Haramá? Trumat Hadeshen. ¿Qué es Trumat Hadeshen? El primer servicio que se hacían cuando todas las mañanas era separar la ceniza para preparar el Mizbeach para el próximo día de Korbanot. ¿Sí? Entonces, Verim es Trumat Hadeshen. ¿Sí? Ok. Entonces, este segundo pasuk, Kol Halayla Verim, ¿sí? Nos enseña aparentemente que se puede hacer Trumat Hadeshen en todos los pedazos cuando ya está en el mínimo nivel. ¿Cuál es el mínimo nivel que podamos decir que cumplió la mitzvah? No el primero, que todavía hay carne, porque todavía hay carne ahí, cuando Yishma Mamash, sino el segundo, que es cuando ya se endureció, cuando ya no hay líquido, cuando ya no hay humedad, ¿sí? Cuando ya Mashlabo es, cuando el fuego ya lo controló, o sea, ya lo secó, ¿sí? Y entonces aquí nos dice la Mishnah que en este caso, no la Mishnah, este pasuk aparentemente nos enseña que desde ese momento ya se puede hacer ¿qué? Trumat Hadeshen, o sea que ya lo considera consumido, a pesar que está ¿qué? Solo en el nivel 2, que es nivel que endurecido. O sea, tenemos una contradicción aquí. Entonces, por un lado, un segundo, según este segundo pasuk, si estalla el Mizbeach al piso, ¿sí? Después de que ya se endureció, si ya puede hacer Trumat Hadeshen, no hace falta que lo regrese. Entonces tenemos una contradicción entre los dos pesukim, ¿sí? ¿Qué tenemos que decir? Dice Rab, esta es la fuente. Entre esta contradicción tenemos que solucionar la contradicción y esto es la fuente para nuestra alhaja. Agarra la noche y divídela en ¿cuánto? En 2. En Hatzot, medianoche. ¿Sí? La primera parte de la noche, la primera media parte, es para qué, es la mitzvah del pasuk Kol Halayla Veiktir, que hay que leactir, ¿sí? O sea que hay que leactir todo el tiempo, e inclusive si está en nivel 2, tienes que siguiendo leactir hasta que llega a nivel ¿qué? 3, y por ende si se estallaron del Mizbeach, ¿sí? Hay que regresar hasta que llega al nivel 3, y la segunda mitad de la noche, o sea después de Hatzot, después de medianoche, es mitzvah de Haramá, de Trumat Hadeshen. O sea que si los evarim no se han consumido realmente completamente, no se ha vuelto carbón, no se ha vuelto ceniza, pero ya que se endureció nivel 2, ya se considera que es de la Takatú, mitzvah Haramá, ya puede ser Trumat Hadeshen. Y por ende si estalla, no hace falta que lo regreses. Entonces esta es la fuente. ¿Está claro o no está claro? Muy bien. Así dice Rab. Viene Rav Kahana y pregunta en contra Rab del Mishnah Masejet Yomah Haf Aleph 20a. Mati Rav Kahana Bechol Yom Torem et HaMizbeach Mikrot HaGever o Samuch Lo Milefanav o Meacharav Beyom HaKippurim Bachatzot Beregalim Beashmonet HaRishona V'Yisal Kadatach Mechatzot Deoraita V'Yisal Kadatach Mechatzot Deoraita Eichi Magdeminan Ve'eichi Meachrinan Amar Rabbi Yochanan no mimashma sheneemar kol halayla ni odea da boker Talmud אומר עד הבוקר, תן בוקר לבוקרו של לילה. ילקח כל יומה מקרות הגבר סגי. ביום הכיפורים, משום חולשה דכהן גדול, מחצות ברגלים דנפישי קורבנות, דקדמי עטו ישראל, מהאשמורת הראשונה. כדקתני סיפא, לא הייתה קריאת הגבר מגעת, עד שהייתה הזרה מלאה מישראל. Viene Rav Kahana y pregunta en contra Rav de una Mishnah en Masejet, que vimos Masejet Yomá. Dafrafa Mudale 20a. Escuchen bien, la Mishnah ya dice que todos los días el Cohen hacía la Trumat Hadeshen, que es separar la ceniza, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Desde qué momento? Mikrot HaGever. ¿Qué es Krot HaGever? Hay más lo que te Masejet Yomá, ¿qué es Krot HaGever? Una opinión es Kriyat Tarnegol, ¿sí? Desde que Alot HaShachar.
Segunda opinión es que cuando venía el Cohen, el encargado del Betamikdash, y llamaba a los Kohanim a empezar el servicio. Sea así o sea así, se refiere a Alot HaShachar. Todos los días dice la Mishnah, ¿cuándo hacía Trumat HaDeshen el Cohen? Sobre el Mizbeach, Krota que es Alot HaShachar. O cercano a él, ya sea un poco después o un poco antes. Esto es todos los días normales. Yom Kippur, ¿cuándo lo hacían? Trumat HaDeshen lo hacían a medianoche. Y Regalim, en las fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot, Sukkot, ¿cuándo lo hacían? Escuchen bien, al final de la Shmoret Rishonah, al final del primer Ashmoret. ¿Qué es el primer Ashmoret? ¿Dónde está el concepto de Ashmorot en el Shas? ¿Qué Masejet? Muy bien, Masejet Berajot Dav Gimel al principio. La noche está dividida en ¿cuántas Mishmarot? ¿Cuántas guardias? 3. Malachim cambian, cantan, etc. No vamos a entrar en detalles. O sea que una Shmoret, ¿cuánto es? Si la noche tiene 12 horas y está dividida en 3, ¿cuántas horas tiene una Shmoret? 4. Al final de la primera Shmoret es después de 4 horas de la puesta del sol. Se nos dice aquí en la Mishnah que en Regalim, muy bien, se hacía que al final del primer Shmoret, antes de que de Hatzot. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara dice un segundo. Según Rav, tenemos una Gezerata Katú, que el Trumat HaDeshen actará hasta medianoche. Y después de Hatzot, Trumat HaDeshen. O sea que tenemos una Gezerata Katú. ¿Cómo se puede hacer Trumat HaDeshen? Desde medianoche en adelante. ¿Cómo puede ser que en las Regalim lo hacemos antes de medianoche? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo puede ser que todos los días lo hacemos antes de Alot HaShachar? Zrizim Makdimim la Mitzvot. Si puede hacerlo desde medianoche, ¿por qué tiene que esperar hasta el alba? Hazlo después de medianoche inmediato. Esto ya es un tema de Zrizim, no es un tema de Ikarati, ¿sí? Explica Rabbi Yohanan, no te voy a explicar. Hay otro pasuk más que nos enseña que se puede hacer Trumat HaDeshen también, ¿cuándo? No desde la medianoche, sino también antes. No desde la medianoche en adelante, sino también antes. ¿Cuál es ese pasuk? Que van a entender. Vaikra 6.2, ahí está hablando sobre la Aktará. Pero sobre la Aktará algo raro, dice el pasuk, y aolalmo que da la misbeach kol halayla ad haboker. Kol halayla ad haboker, toda la noche hasta la mañana. ¿No está redundante? Si yo digo kol halayla, ¿significa qué? Si yo digo toda la noche, significa ad haboker. Significa hasta la mañana. ¿Por qué tengo que decir hasta la mañana? Dice, no, aquí te viene a enseñar algo, estas palabras ad haboker te vienen a enseñar algo respecto, no a la Aktará, sino respecto a Trumat HaDeshen, respecto a la Arama. Que respecto a la Trumat HaDeshen, dale una mañana previo a la mañana. Puedes hacerlo antes de la mañana. ¿Cuándo antes de la mañana? Cuando quieras. Mejor dicho, no, los jajamim deciden. ¿Sí? La Torah no dijo cuándo es esa mañana. Se dijeron, mira, todos los días, literal, la mañana antes de la mañana. Lo más pegado al Alot HaShachar. Yom Kippur, ya que el Cohen está muy débil, tiene mucho trabajo. Para que pueda empezar más temprano y pueda hacer sus trabajos, su servicio con más calma, le decimos, ¿sabes qué? Empieza a hacer Trumat HaDeshen ¿cuándo? Medianoche. Regalim, que hay demasiados korbanot, porque todo el mundo trae korbanot, ¿sabes qué? Empieza a hacer Trumat HaDeshen desde el principio de la noche, al final de la primera parte, que está dividida en 3, al final del primer tercio. ¿Para qué? Para que haya suficiente tiempo para todos los korbanot. Claro, pero entonces ¿cómo cuadra? Aquí vemos entonces que se puede hacer Trumat HaDeshen también desde antes. Y Rav dijo que no. Claro. Todo lo que Rav dijo que el Trumat HaDeshen es de medianoche en adelante. ¿Está hablando en qué nivel? ¿En qué nivel? 2. Muy bien. En nivel 2, cuando está endurecido, pero todavía no está carbón y eso, ahí es que decimos, no. Tienes que seguir la primera parte hasta medianoche. Tienes que seguir dándole. No puede hacer Trumat HaDeshen. Tienes que seguir quemando. En ese caso decimos, cuando está en nivel 2, ¿cuándo puede empezar a hacer Trumat HaDeshen? Medianoche. En las fiestas, que decimos que hacían Trumat HaDeshen, ¿cuándo? Antes es cuando antes ya llegó a qué nivel? Nivel 3. Antes ya llegó al nivel 3. Si como llegó a nivel 3, adelante. Ya no hace falta que venga a la medianoche para que lo considere consumido. Está consumido porque la realidad es que está consumido, porque está ya a nivel 3, está carbón, está ceniza. ¿Sí? Y por eso es que en ese caso se puede. Entonces no hay pregunta en contra de Rab y todo cuadra perfectamente. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.